Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Vamos a darles a conocer un poco más sobre la contaminación de suelo por actividades de tiro. La asignatura es Contaminación de Suelos, el docente es el ingeniero Warwa Chipani Teodoro, los integrantes del grupo son Arona Medrano Paula Shurlay, Farfán Polo Jorge François, Gómez Valdés Miriam Flor, Quiñones Benito Lisset, López Zabaleta Kiara Milagros y mi persona Valencia Pumacajía Melissa Guiñón. Vamos a comenzar con la introducción. Los campos de batalla y lugares de bombardeo son aquellos lugares donde se depositan residuos de materiales de guerra, cuyos suelos están contaminados por metales y contaminantes orgánicos. Estos materiales son existentes en los antiguos vertederos de basuras, en las zonas de combate de las dos grandes guerras mundiales y de muchas otras más, que incluyen fragmentos de cerámica, bombas fragmentadas, proyectiles de artillería, municiones sin explotar, balas, armas, aviones, partes de vehículo. Por lo tanto, estas municiones y bombas y minas sin explotar aportaron mucho al suelo, y aún lo hacen, pero en diferentes elementos potencialmente tóxicos, así como el arsénico, el bismuto, el cobre, el níquel, el plomo, el zinc, siendo los más relevantes el cobre y el plomo. Los campos de tiro y maniobras militares. Los campos de entrenamiento militar se van a considerar esenciales para lo que es la preparación de los ejércitos en la defensa de los territorios, pero también recordemos que estas zonas son en las que se desarrollan actividades y esto da lugar a lo que sería erosión y pérdida de cobertura vegetal. Todo esto producido por el movimiento de tropas, también vehículos pesados. También se ve que hay fragmentación de hábitats y que también se produce contaminación del suelo, ya sea a un nivel local o a un nivel regional. Todo esto de nuevo por acumulación ya también de metales procedentes de las municiones. Los componentes de la mayor parte de las municiones utilizadas son plomo y antimonio, y en una menor cantidad están el cobre y el zinc, aunque estos últimos años se vio como alternativa otras opciones, cuya composición van a sustituir al plomo y el antimonio por acero. También que la importancia de este tipo de actividades en la contaminación del suelo está más que probada. Un claro ejemplo es que en Estados Unidos se dice que el 69% de las más de 3.000 áreas de entretenimiento militar tienen problemas de contaminación y también cerca de un 7% deberían ser cerradas por el riesgo mismo que presentan. Otro ejemplo es en Canadá, donde se contaminó fuertemente los suelos en el entorno de los objetivos, indicando también el contenido de algunos EPTP. Continuando con la exposición, yo voy a hablar del nivel de contaminación y potencial riesgo ecológico en suelos de campos de tiro. El índice de geoacumulación y el factor de enriquecimiento son adecuados para estimar el nivel de contaminación por un elemento determinado, pero ninguno de ellos puede evaluar la contaminación causada simultáneamente por diferentes elementos potencialmente tóxicos. Para ello, lo más apropiado es aplicar un índice de evaluación de riesgo ecológico, el denominado PER. En la mayoría de los campos de tiro militares, al igual que en el anteriormente mencionado EIT-LENO, con valores de RI entre 1.047 y 4.693, se ha encontrado que los suelos de la berma están extremadamente contaminados, confirmando que los residuos de munición muy abundante en esta zona es la principal fuente de elementos potencialmente tóxicos, mientras que en los demás suelos de los campos de tiro RI suele ser menor, con valores que indican moderada o alta contaminación, esta última en los más cercanos a la berma. Campos y galerías de tiro deportivo. Se consideran que existen dos grandes modalidades de tiro deportivo: tiro de precisión con pistola o arma corta y al plato con escopeta. El primero, el tiro de precisión, se suele practicar en lo que son las galerías de tiro, que vienen a ser recintos delimitados con una longitud variable que cuentan con posiciones de disparo, objetivos que se encuentran a diferentes distancias y una berma de llegada que consiste en un terraplén, donde quedan depositados los restos de municiones. La modalidad de tiro al plato se practica en recintos al aire libre. A diferencia de las pruebas de arma corta, en esta modalidad se utilizan escopetas que se disparan cartuchos cargados con perdigones de plomo.
Se comprobó que el principal contaminante de los suelos de las galerías de tiro es el plomo, con los contenidos más elevados en el suelo de la berma. A pesar de que se han comenzado a introducir municiones de un material alternativo, el plomo sigue siendo el material reglamentario y el más utilizado en los cartuchos. Cada uno de ellos contiene entre 100 y 600 perdigones que quedan diseminados por la superficie del campo. El cobre y el zinc son componentes de las municiones de plomo que también se concentran en las zonas de tiro y berma. Se estableció que las municiones de acero también vienen a ser otra fuente de contaminación responsable de los contenidos elevados de hierro, cromo y de níquel en los suelos. Los valores de los diferentes índices de contaminación indican que la contaminación de los suelos por plomo es de moderada a fuerte, especialmente en el área de la berma, y moderada para el cobre y el zinc. Evaluación de los riesgos ambientales en zonas afectadas por actividades de tiro. El concepto de evaluación de un riesgo ambiental surge con el incremento de la contaminación, que se encarga de examinar la probabilidad de que ocurra un efecto adverso provocado por las actividades humanas. Esto sobre los diferentes receptores ecológicos, como los organismos, la población, la comunidad. Y las metodologías de evaluación de riesgo son específicas de cada lugar, de su estudio y de cada actividad que causa la contaminación, teniendo en cuenta los servicios de los ecosistemas que deben ser protegidos y además de eso la naturaleza de los contaminantes. Sin embargo, debido a que los suelos son sistemas complejos y heterogéneos, existen múltiples factores que influyen en el comportamiento de los contaminantes y por este motivo es necesario realizar una evaluación profunda para integrar diferentes criterios y medidas de análisis. Asimismo, hablaremos de la evaluación de riesgos. Como primero tenemos diagnóstico o retrospectiva, también llamado diagnosis, que evalúa los problemas medioambientales desde una perspectiva histórica hasta las actividades actuales. Como segundo tenemos predictiva, pronoxis. Esto se realiza mediante ensayos de toxicidad que permiten deducir niveles genéricos de elementos químicos en el medio ambiente, pudiendo evaluar el riesgo de las posibles actividades futuras que se desarrollen sobre los lugares estudiados. Como último, continuaremos con la metodología TRIAD. Bueno, la principal hipótesis de esta metodología TRIAD es que es la combinación de las tres disciplinas que dará lugar a una sola respuesta que será más precisa que el enfoque basado únicamente en la concentración de contaminantes. Y cada línea de evidencia dispone de ensayos y test para obtener información progresiva e integrada. Como primera línea tenemos la línea de evidencia química, que se encarga de la caracterización físico-químico de los lugares de estudio, analizando las concentraciones totales de los contaminantes frente a los valores de referencia y dando así una evaluación preliminar de los riesgos. Como segunda línea tenemos la línea de evidencia ecotoxicológica, que son bioensayos in situ o ex situ, con especies de diferentes niveles taxonómicos para así evaluar la toxicidad actual en las muestras de diferentes parámetros, ya sea mortalidad, crecimiento, reproducción, etc. Y su uso debe estar estandarizado por las normas ISO o recomendados por la OECD, ya sea en el suelo y en el análisis de los posibles lixiviados que puedan resultar de las muestras. Como tercera línea tenemos la línea de evidencia ecológica, que integra parámetros de diversidad estructural o funcional de la comunidad biológica, asimismo la actividad o capacidad. La eficacia del aporte de nanopartículas para recuperar suelos contaminados por actividades de tiro. Existen varias tecnologías para la limpieza, restauración, rehabilitación o la recuperación de los suelos contaminados. Estos se clasifican en dos grupos. El primero que puede ser la contención, inmovilización del contaminante, y el segundo que vendría a ser la eliminación, descontaminación, retirada del contaminante del suelo. Ambos son de gran eficacia y relativamente son de fácil aplicación para los suelos que estos son afectados por actividades de tiro. Estos tienen grandes desventajas, como un alto coste económico al requerir la maquinaria y las infraestructuras específicas. También mucho tiempo de ejecución, no son universalmente aplicables e implican la destrucción parcial o total del suelo. Y muchas de ellas no actúan sobre los contenidos biodisponibles. Ahora, los diferentes métodos de remediación implican la inmovilización de los contaminantes mediante diferentes enmiendas para así poder disminuir su movilidad y su disponibilidad.
Las ventajas de los nanomateriales frente a las enmiendas tradicionales son su alta reactividad, ya que cuentan con un pequeño tamaño de partícula, una gran superficie específica y una fácil distribución en los suelos. Por tanto, es que estos materiales son capaces de secuestrar las fracciones lábiles de los elementos potencialmente tóxicos que se encuentran en la solución del suelo, disminuyendo su disponibilidad y la movilidad a través de diferentes mecanismos tales como la reducción, la absorción física, la quimisorción y la coprecipitación. Llegamos a las siguientes conclusiones, de que el uso de uno solo o de los dos grupos puede dar resultados incoherentes o falsos negativos, por lo que se deben seleccionar bioensayos que cubran el efecto de los elutriados y de la propia matriz con especies representativas del ecosistema a estudiar, de modo de que no haya posibilidad de la estandarización. En ecosistemas terrestres, los grupos de organismos más importantes en los bioensayos vienen a ser los microorganismos, ya que estos son principalmente invertebrados, así como las algas, plantas, y esos son mayormente porque son seres productores. La reducción de la disponibilidad de los metales estudiados se debe a la asociación con la CPN, aunque es necesario investigar más profundamente sobre la movilidad y la disponibilidad de los elementos potencialmente tóxicos en suelos contaminantes, tratados y otras nanopartículas.